En nuestra área de español estaremos viendo un tema muy importante y se refiere nada menos que a un tema literario que es muy importante y muy codiciado en todo momento, y estaremos hablando nada menos que de la poesía. Por lo tanto, vamos a entrar en materia, y para poder entrar en materia primero tendremos que saber qué podemos o qué entendemos por poesía. La poesía, lógicamente, que es un género literario que se caracteriza por ser una manifestación a través de la palabra, donde se refiere a transmitir los sentimientos, las emociones y aún unas situaciones de reflexión. Si hablamos nosotros de la poesía, antiguamente la poesía se describía únicamente en situaciones de verso. Rigurosamente era un conjunto de versos con cierto tipo de normas que se tenían que realizar, y a esto se le conocía como composición denominada métrica, de la cual hablaremos un poquito más adelante. ¿Y cuáles son las características más importantes que tiene nada menos que la poesía? La primera de ellas: se puede escribir en verso o en prosa, aunque normalmente nosotros lo conocemos en verso, y de esa manera la vamos a analizar nosotros. Tiene un ritmo y tiene una rima. Hace uso de elementos de valores con símbolos. Hace también figuras literarias, como en este caso la metáfora, decir las cosas de manera bella. Ahora, la poesía moderna hace un extenso uso del verso libre y la rima de tipo asonante. También especificaremos más adelante a qué nos referimos como la rima asonante. Y la poesía ha variado a lo largo de los tiempos y ha sido adaptada a las necesidades expresivas nada menos del poeta. Por lo tanto, veremos los elementos más importantes que conoceremos de la poesía. La primera de ellos es la rima, y es el conjunto de fonemas que se repiten al final de cada verso en la última palabra del verso, en relación ya sea a las vocales y a las consonantes de la palabra. También un elemento importante de la poesía o del poema es el verso, que es un grupo de palabras que tienen cierto ritmo, cierta rima, la cual produce un determinado efecto de ritmo o forma poética. Un verso está conformado por un conjunto de oraciones o frases cortas. Las estrofas están formadas y conformadas por un conjunto de versos, cuyo número puede variar a medida que se repite a lo largo del poema, otorgando cierto tipo de extensión, rima, ritmo, que son característicos del poema. Y la métrica, de la cual habíamos hablado nosotros. Los versos tienen cierta cantidad de sílabas, que pueden ser tetrasílabas, o sea, 3 sílabas, hexasílabos, alejandrinos, y de acuerdo a esto cada tipo de métrica recibe un nombre, una determinada distribución de los acentos y una rima que derivan como resultado del ritmo que tiene la poesía. Y este tipo de composición particular puede ser de esta manera denominado copla, seguidilla, redondilla, cuarteto, y lo que veremos un poquito más específicamente, que es nada menos que el soneto. Por lo tanto, ahí vemos en la ilustración cómo cada verso se debe contar sus sílabas para saber de qué tipo de métrica tiene el poema. Pero esto lo veremos un poquito más adelante. Ahorita estamos viendo principalmente los términos generales de la poesía. Los tipos de la poesía pueden ser según el contenido que tenga la poesía. Puede ser, en este caso, un poema épico que principalmente evoca hazañas de héroes que normalmente se utilizaban en los cantares y gestas épicas de los caballeros andantes. Por ejemplo, tenemos la Odisea de Homero. También puede ser poesía lírica, que principalmente expresa reflexiones, sentimientos profundos. Muchas veces este tipo de poemas era acompañado con una lira en la antigüedad. Actualmente se utiliza música muy suave. Y la poesía dramática, que
que principalmente narra acontecimientos donde interactúan personas en situaciones dramáticas, por ejemplo la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y vamos a ver algunos ejemplos de poemas. El poema evoca cierto tipo de sentimientos y características. Por ejemplo, la rima número 21 de Gustavo Adolfo Bécquer la conocemos mucho, que dice: ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Si analizamos este poema, en este caso hay 4 versos, por lo tanto solamente hay una sola estrofa. Estos 4 versos hablan principalmente y evocan a la mujer, pero si vemos la palabra clavas y preguntas, si te das cuenta terminan con el mismo sonido, por lo tanto ahí encontramos la rima, y azul rima con tú. Vamos a ver otro ejemplo importante en la poesía, en este caso el poema Cultivo una rosa blanca de José Martí, que muchas veces algunos de ustedes ya la conocen. Dice así: cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni artigo cultivo la rosa blanca. Si te das cuenta, en este caso ahí vemos 8 versos, o sea, frases cortas, 8 frases cortas, y en este caso vemos 2 estrofas que están divididas por la mayúscula de inicio de párrafo. En este caso, blanca rima con franca y enero con sincero, pero también puede rimar arrancar con franca y franca con blanca, y también puede rimar vivo con cultivo. De esta manera vemos las rimas en el poema. De esta manera hemos analizado principalmente este poema que se refiere a la amistad. De esta manera hemos visto algunos puntos importantes referentes a lo que es la poesía. Estaremos hablando de la poesía un poco más en nuestros siguientes videos.